una correcta interpretación para que podamos vivir de mejor manera, porque la Biblia es la fuente de la vida eterna y en ella, dijo Jesús, encontramos el testimonio de Él en toda la Escritura. Así que hoy empezamos con el tema las consecuencias políticas del siglo II. Y para hacer un poquito de contexto, ¿verdad? Debido a que venimos de un sábado que no tuvimos reunión, que no tuvimos ese estudio. Pero para hacer un poquito de contexto, quiero recordarle que en la reunión pasada hablamos acerca de las dos últimas guerras de los judíos contra el Imperio Romano. La segunda, que se dio en el año 114 en conspiración con el Imperio Parto, y cómo Roma pues va con los judíos y negocia el construirles el tercer templo, y por eso es que ellos desisten de seguir su conspiración con los partos. Y Roma va, pelea contra los partos y todo normal, pero el emperador romano no les cumple. Y a raíz de que no cumple y hace la locura de poner una estatua de el rey del dios Marte o Mercurio, uno de esos dioses del panteón romano, pues se desata la tercera guerra o la tercera rebelión judía liderada por Bar Kokhba, que fue conocido o proclamado como Mesías de los judíos, y quien lo proclamó fue el rabino Akiva, un rabino muy famoso, pero que esa guerra terminó perdida en el año 136. Y la guerra dejó muchas secuelas, tanto políticas, sociales, pero de carácter religioso, que profundizan, evidencian y causan una ruptura entre el cristianismo dentro del judaísmo, ¿verdad? Hablando de cómo era en el primer siglo, en donde cuando se hablaba de cristianos, se hablaba de congregaciones con mayoría de judíos o muchos gentiles también, pero dentro del mundo israelita, dentro del mundo judío. Pero ya en el siglo II, estas guerras generan unas consecuencias políticas, así como la historia. En Guatemala en este momento estamos viviendo la pandemia del coronavirus. Bueno, lo estamos viendo en todo el mundo, pero por ejemplo no podemos reunirnos. Y ya he escuchado yo voces de personas que están hablando de que esta es una persecución en contra de la iglesia. Por decirle de alguna manera un pequeño ejemplo, aunque aquí pues el efecto fue de todo un imperio y en muchas ciudades. Quiero recordarle que el naciente cristianismo, judeocristianismo del primer siglo, nació en Jerusalén, se expandió por medio de Pablo al Asia Menor, lo que es conocido hoy como Turquía, llegó hasta Francia, llegó hasta León, pero más que nada las congregaciones fueron creciendo del lado este del Imperio Romano, Turquía, Siria, incluso hasta lo que hoy es Bagdad, ¿verdad? Todavía hay rezagos de comunidades cristianas, el norte de Egipto, por ejemplo. Y bueno, todas estas congregaciones pierden a raíz de las guerras y a raíz de lo que ocurrió en el siglo I con Simeón, si usted se acordará. Jerusalén pierde el liderazgo, y entonces cada quien tiene que empezar a ver, y ahí es donde aparece el liderazgo de los obispos de Roma, como vamos a ver en un segundito. Ahora bien, ¿cómo terminó la guerra judía? Terminó de la siguiente manera. Primero, el emperador romano prohíbe la circuncisión a los judíos. Se cree que en Judea, pero obviamente era mal visto en todo el Imperio Romano. Y además está decir que en las congregaciones
cristianas de todo el imperio en el siglo I y en el siglo II se circuncidaba a los niños al nacer como lo había hecho Jesús. Eso está documentado históricamente. Número 2, se prohibió el Shabbat, nuevamente en Judea. Número 3, se renombró a Jerusalén como Aelia Capitolina. Y número 4, el emperador dijo: ¿cuál es un pueblo que le haya dado problemas históricamente a los judíos, por así decirlo, a Israel? Y lo investigó bien y alguien le dijo: los filisteos. Así que él renombró la provincia romana de Judea, la renombró Filistea. Filistea en latín es Palestina, y de ahí nace el nombre de Palestina, ¿verdad? En donde se conocía así a los habitantes de Judea, la mayoría de ellos judíos, ¿verdad? Por eso es muy difícil hablar hoy en día de la política, por ejemplo, del reclamo palestino, porque realmente son árabes, no son filisteos, sino que eso fue un nombre que se dio a Judea. Muy bien. El problema entonces empieza a darse que ya en el siglo II ser perteneciente a una comunidad relacionada con los judíos era pertenecer a una comunidad que estaba en rebeldía con el imperio, históricamente hablando, y por lo tanto empiezan a pasar en Roma una serie de ideas, y no solo en Roma, sino en muchos lugares de todo el imperio, y es donde el cristianismo conecta ya con líderes no judíos, que es necesario distanciarse un poquito del nombre de judío, pero eso empieza a escalarse. Y quiero traer algunos ejemplos históricos de esto, y voy a mencionar algunos nombres porque yo quiero que usted se sienta libre de investigar, de googlear, como decimos en castellano, y que usted de alguna manera pueda investigar, ¿verdad? El primer nombre que quiero traer a la palestra es el nombre de Marción del Ponto. Marción del Ponto nace a principios del siglo I, pero en el siglo II, a principios del siglo II, pero en el año 144 aparece un libro de escritura de él. El libro se llamaba Antítesis, es decir, una tesis en contra, y es una tesis básicamente en contra del judaísmo. Marción del Ponto es un gentil del Asia Menor, de Frigia para ser exactos, y su propuesta era simple: yo soy gentil y nosotros tenemos que apartarnos de lo judío, del judaísmo. 9 años, solamente 9 años después de la última guerra judía, aparece este hombre diciendo: borremos el Antiguo Testamento. Él, de hecho, es la primera persona a quien se le atribuye haber dicho Nuevo Testamento. Y quedémonos únicamente con Lucas y las cartas de Pablo. Es Marción del Ponto, que después fue declarado hereje por la Iglesia Católica, y su libro Antítesis fue perseguido, pero es él el creador del concepto del Antiguo Testamento. Y él dice: el Dios del Antiguo Testamento es malo, es el diablo. El Dios del Nuevo Testamento, el Dios es Jesús, pero quita los escritos judíos. Por ejemplo, no acepta el Evangelio de Mateo, ni de Marcos, ni de Juan, porque son escritos judíos, y toma el Evangelio de Lucas únicamente, el que piensa, el que no es judío, y los escritos de Pablo. Su misión es sacar el judaísmo del movimiento, porque declara, como ya dije, a un Dios falso. En Roma dijeron: no podemos hacer eso. Imagínese usted no tener. ¿Cómo hacemos para justificar si no tuviéramos a los profetas, a la ley, las promesas de Génesis a Eva? ¿Cómo haríamos para justificar la venida del Mesías? ¿Verdad? Este señor es perseguido, es satanizado, y su libro no existe. Usted no puede encontrar una copia aún el día de hoy porque fue erradicado completamente de los cánones.
pero tuvo algunos seguidores porque era una persona acaudalada. Y yo lo saco a colación porque es tan solo 100 años después que ya aparece alguien antisemita diciendo que el Antiguo Testamento está mal. En Roma dijeron no podemos hacer eso, pero la idea del Antiguo Testamento se quedó y la idea del Nuevo Testamento fluyó y es Marción del Ponto el origen de esto, ¿verdad? Ya no se ve la Biblia como una unidad, sino se le ve como dos unidades. Y bueno, más tarde, en el siglo I, hay un sabio de San Ireneo, me parece que se llama, que es quien dice, bueno, yo a finales del siglo II, perdón, ahí por el 190, él pone todos los evangelios en una mesa y dice que 4 se iluminaron, porque había muchos evangelios, ¿verdad? Había muchos evangelios, había el evangelio de Tomás, el evangelio de los Esenios, varios evangelios de Pedro, y él dice, San Ireneo dice que estos 4 evangelios, en la mesa donde los puso, se le iluminaron y por eso se canonizan esos 4 evangelios, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la historia de la conformación, por lo menos del canon de los evangelios. Pero Marción del Ponto deja una contribución en cuanto al antisemitismo y en cuanto a la necesidad de que exista una separación entre lo que ahora es un movimiento mayoritario gentil y que representa pues ya algo no bien visto en el imperio. Y es muy importante, y aquí quiero decir algo, en el siglo II todavía, al igual que en el siglo I, en las congregaciones que ahora ya son sobrevividas por discípulos de los discípulos de Jesús, se mantenía la liturgia judía. ¿Y cómo era la liturgia judía? De primero se leía la Torá, es decir, la porción de la Torá del Pentateuco, que hay una porción semanal. Eso usted lo puede ver cuando Pablo visita cada sinagoga, que leían la Torá y los profetas. La Torá se llama la Parsha, la porción de la semana, y la porción de los profetas se llama Haftará. Entonces se leía eso en hebreo, nadie entendía nada. Después venía alguien y lo traducía en Israel, pues al arameo, en las comunidades, al griego o al romano, según fuera la situación. Pero tenían 4 o 5 horas para estar en la sinagoga, imagínese usted. Entonces ellos venían, estoy hablando de las comunidades cristianas, ¿verdad? Ahora leían eso, lo traducían, daban una lectura traducida de esto. Se apoyaron en la Biblia Septuaginta, que ya la vimos, ¿verdad? Escrita 250 años antes de Cristo. Y entonces leían esto y alguna carta de Pablo, alguna carta que las cartas también hay que decirlo, pues la carta de Corintios era para los corintios y no es sino hasta 4 siglos después que ya se piensa que es para toda la iglesia. Igual cada carta, ¿verdad? Eso fue surgiendo así. Por eso es importante saber todo esto para tener una correcta mentalidad a la hora de ir a interpretar los textos. Entonces leían eso, leían alguna carta de Pablo y luego algún líder lo explicaba. En el siglo I los líderes eran judíos, pero ya en el siglo II los líderes fueron gentiles y muy influidos por el idioma y la interpretación griega que después vino a quedar, especialmente cuando se sacó al judaísmo de la vida cristiana. Y eso es muy importante porque nosotros debiéramos de volver a la interpretación del primer siglo, porque esa fue la idea de Jesús y cada escritor cuando lo hizo. Pero bueno, entonces dejemos a Marción del Ponto ahí y ahora vamos a
a ver cómo se profundiza más. Ya hay un sentimiento anti-judaísmo, anti-judío. También el judaísmo está queriendo desmarcarse, pero estas congregaciones han generado gente que viene gentil y gente que viene judía, y poco a poco los judíos se van acabando dentro de estas congregaciones o se van mezclando y la mayoría ya empieza a ser gentiles. Bueno, ¿qué pasó después? Y yo ahora quiero narrar un poquito acerca de lo que yo considero es el nacimiento del catolicismo, que lo situaría en la segunda mitad del primer siglo y que tendría su evolución, voy a llamarlo así, porque cada vez se fueron apartando más y más de las escrituras y rigiendo más a la tradición y a las autoridades de los obispos de Roma hasta la Reforma. Pero es importante que lo sepamos. Y aquí viene. Hay dos personajes que aparecen y que son filósofos. Uno nacido en Damasco en el año 100, el señor Aniceto, se le conoce como San Aniceto, obispo de Roma, más o menos a partir del año 150, 151, y este aparece con un amigo que se llamaba Justino, conocido como San Justino, y a este nació de familia griega, nació en Nablus, en la actual Israel. Se juntan en Roma, son cristianos, estos son cristianos, pero entraron por el lado gentil, con algún sentimiento antisemita, porque venían de Israel, uno, Justino, y otro de Damasco, que era una ciudad que tenía 32 sinagogas en el siglo I. Imagínese usted, hoy no hay nada de eso así, pero eso era lo que estaba ahí. Y estas personas son muy importantes y nos vamos a detener a hacer un poco de análisis de ellos. ¿Qué sucede con Justino y Aniceto? Son muy importantes, especialmente en el nacimiento de las creencias y en lo que después la Iglesia protestante hasta el día de hoy mantiene. Ellos empiezan los cambios. Hasta el año 150, 155, ha habido una liturgia, una fe en la mayoría de las congregaciones, exceptuando por algunos locos como Marción del Ponto, y se cree y se practica lo mismo, pero ellos escriben algunas cosas, y voy a ver primero a Justino. Justino escribe una obra que se llama Diálogo contra Trifón o Diálogo con Trifón. Algunos piensan que fue un rabino que sí existió, porque hay un rabino que se llama Tarfán de esa época. Pero se cree también, puede ser que este es un diálogo que él hace a manera de conversación, y él es el primero, y esto aparece en el 155 más o menos, él es el primero que documenta y dice, él está hablando de las guerras, entre otras cosas, en su diálogo contra Tarfón, de las guerras judías, y dice, eso es problema de los judíos. Nosotros somos cristianos, no tenemos que meternos a eso. Él es el primero que documenta que está fuera del mundo judío, como las otras congregaciones. No es Pablo. Pablo siempre estuvo vinculado con las sinagogas, y siempre usted lo vio hasta el final de su vida en Roma, en los últimos capítulos de Hechos, hablando con judíos. Pero es él el que dice, bueno, yo establezco que nosotros y los judíos somos algo distintos. Y por eso esta obra es importante, porque ya hay una mentalidad y una necesidad de separarse del tronco de donde viene, ¿verdad? Del tronco, de la raíz de donde venía esta fe. Y él se asocia con Aniceto, y ellos deciden hacer algunos cambios. Yo le voy a llamar la reforma
de don Justino y Aniceto. Y ellos postulan como Aniceto, obispo de Roma, hacen sus postulados y hacen algunos cambios. El primero de ellos, importante, Aniceto y Justino oficializan el día domingo como el día del Señor. El cambio de día no se da por Pablo, no se da por Jesús, no se da por Juan, no se da por Pedro, sino el cambio oficialmente, y está en la historia escrito y plasmado, se da porque Justino y Aniceto dicen: queremos distanciarnos de lo judío, y tienen una lectura equivocada de cuando resucita Jesús, y dicen: Jesús resucitó el domingo y ese es el día del Señor. Ellos oficializan el domingo como el día de descanso, no solo como el día del Señor, sino el día del descanso. Y creo que debo de mencionar, hace algunas semanas tuvimos un estudio que le llamamos el especial de Pascua, y ahí pudimos comprobar cómo por el calendario lunar y el entendimiento de lo que realmente pasó, cómo el Señor no murió el viernes, sino el Señor murió un miércoles en la tarde, y seguramente estuvo, como lo pudimos ver ahí, pero usted lo puede consultar, jueves, viernes, y resucitó el sábado en la tarde. Obviamente no se apareció a nadie hasta el domingo por la mañana, ¿verdad? Pero bueno, eso usted lo puede consultar ahí. Pero ellos son los que oficializan el domingo. Es la primera vez, eso está documentado. La segunda decisión que toman ellos en contra de toda la ortodoxia es: ellos deciden que van a cambiar la fecha pascual. ¿Por qué quieren cambiar la fecha pascual? O bueno, importante decirlo, hasta ese momento todas las congregaciones judeocristianas del imperio del siglo II celebraban la Pascua la fecha del calendario lunar. Pero ellos quieren cambiar esto porque no quieren depender de los rabinos de Jerusalén, ¿verdad? Sino que ellos necesitan crear un sistema nuevo, y la Pascua es un muy buen lugar para empezar. Y entonces ellos establecen el calendario solar como el calendario de la Iglesia de Roma y del cristianismo. Son muy ambiciosos. Y entonces, con el cambio del calendario, cambian la fecha pascual. Por eso es que usted ve que, a pesar de ser solar, el tema de la Semana Santa y Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección y Domingo de Ramos, usted ve que estos eventos no ocurren siempre en el mismo día del año, como ocurre el Día del Trabajo, que está en el calendario solar, como ocurre el Día de la Madre o como ocurre el día de su cumpleaños, sino que va cambiando. Hay una persona en Roma, una persona que se encarga de hacer estas programaciones de acuerdo a la conciliación del sol y la luna, ¿verdad? Pero ellos, con este cambio, generan un gran problema, porque entonces se desconectan de las citas del Señor, se desconectan de celebrar la Pascua cuando era. Y entonces a veces nosotros estamos celebrando resurrección cuando es la muerte, o estamos celebrando la muerte cuando es resurrección, porque nos atuvimos al calendario y al cambio que el Señor, los señores Justino y Aniceto proponen en Roma. Pero esto genera todo un problema, porque entonces se pierden todas las fechas y se pierde la necesidad, poco a poco, de tener que guardar las citas del Señor, que son proféticas y que tienen una influencia de Dios, porque Dios lo busca para ministrar a su pueblo de alguna manera, para algo que Él tiene. Se llaman fiestas, 3 de ellas son fiestas, pero hay más, y se llaman, su nombre correcto es Moadim, que quiere decir citas. Dios nos cita.
Así que ellos cambian el sábado para el domingo, cambian la fecha pascual y cambian el calendario. Y lo que sucede es que muchos cristianos del Asia Menor, del este del imperio, se sublevan, llegan y dicen: ¿qué está pasando en Roma? ¿Cómo es posible que estén haciendo eso? Le menciono el caso de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna es un gentil discípulo de Juan, el discípulo de Jesús. Y Policarpo de Esmirna dice: yo soy discípulo de Juan, ¿cómo es posible que ustedes estén haciendo eso? Nosotros vamos a seguir haciendo la fecha pascual cuando dicen los de Jerusalén. Y don Aniceto y don Justino en Roma dicen: no se preocupen, seamos amigos, mantengamos la paz, nosotros la vamos a cambiar, pero ustedes manténganse así, seamos hermanos, no peleemos, es importante mantenerse. Pero ellos son los que tienen la responsabilidad de empezar a generar un cambio, un cisma. Y bueno, no es Jesús, ni Pedro, ni Pablo, ni ningún discípulo del Señor, ni nadie en la Escritura. Porque está documentado históricamente que a partir de estos señores es que existen estos cambios. Cuando alguien llegaba a los pies del Señor en cualquiera de estas comunidades, incluyendo la de Roma, antes de don Aniceto y don Justino, y tenía un hijo varón, se le circuncidaba al 8º día. Cuando alguien llegaba, se juntaban los sábados. Son don Justino y don Aniceto que cambian esto al día domingo, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo claro. Yo no quiero proponer, y lo digo para tomar una postura y mojarme, no quiero proponer un cambio al sábado porque vivimos en el lado oeste del mundo y en el occidente pues es más efectivo que nosotros ministremos el domingo y alcancemos a las personas el domingo, pero que sepamos que ese cambio no es bíblico y que lo hizo el obispo de Roma. Eso también es importante decirlo. Así que ellos son responsables de esto. Muchos obispos se levantan y ellos dicen: no hay problema, Roma lo va a hacer así, ustedes háganlo como ustedes quieran. Y ellos dicen: ok, no hay problema. Y no pasa nada. Justino y Aniceto mueren en el 165 uno y otro en el 166. Y sube a... no sé cómo mueren, presumo que mueren martirizados, pero después de ellos sube como obispo en Roma. Y digo obispo porque hasta entonces el obispo era el líder de la congregación mesiánica de cualquier lugar. Por ejemplo, Timoteo fue el obispo de Éfeso hasta su muerte en el año 99 por judío. Eleuterio asume entonces después de la muerte y él hace algo. En el año 178, él promulga un edicto en donde dice que los cristianos, como obispo de Roma, esto está documentado, no están obligados más a seguir la dieta bíblica. No pueden comer las comidas prohibidas. No es Pablo, no es Jesús quien quita esa prohibición. Si lo vamos a entender bien, y algún día espero lleguemos a explicar muchas de esas escrituras, no es algo que la Biblia quite, sino es don Eleuterio quien en el 178 dice: se puede comer porque el pecado es espiritual y las comidas, Jesús lo limpia todo, entonces las comidas ya no importa que se coma. Y esto pues genera otra separación más, ¿verdad? Yo creo que es importante saberlo, ¿verdad? Porque las iglesias en todo el imperio que fundó Pablo y las que se fundaron después de Pablo y hasta el año 178 no comían las comidas prohibidas, no comían cerdo, no comían los animales que estaban prohibidos. Eso vino
con Eleuterio, obispo de Roma. Y hay una historia muy interesante. En el año 177, el emperador Marco Aurelio está persiguiendo ahora sí cristianos, porque él los ve problemáticos para el imperio. Se persiguió a los cristianos, se persiguió a los judíos en el siglo I y a los cristianos por judíos en el siglo I y la primera mitad del siglo II. Pero a partir de la derrota judía, los martirios empiezan a ser de los cristianos, porque muchos emperadores empiezan a ver que son peligrosos para sus intereses. Y Marco Aurelio, un supuesto filósofo, de hecho él escribe una obra muy interesante, Marco Aurelio empieza a perseguir al cristianismo, y en León, Francia, hay un famoso martirio en donde los romanos, para saber si alguien era o no cristiano, les obligan a comer morcilla. Morcilla es carne hecha a base de sangre, algo que estaba prohibido o está prohibido por las escrituras comer. Y así que los cristianos, ahora sí cristianos, mueren porque no quieren impurificarse con las comidas prohibidas. Y un año después en Roma, este señor Eleuterio está diciendo que eso no vale, que ahora se vale comer de todo. Y yo traigo esto a colación porque es necesario saberlo, que la permisión de comer las comidas que la Biblia dice que no hay que comer fue idea de Roma, fue idea de Eleuterio, no fue algo que las iglesias guardaran. Históricamente hay evidencia que las iglesias llegaban y eran enseñados en las leyes de Dios, ¿verdad? Lo que ellos debían de vivir, comer y toda la cosa, y eso lo cambió Roma en la segunda mitad del siglo II, ¿verdad? Y el martirio de León pues es una prueba de ello. Y ahora quiero aterrizar en el último obispo de Roma del siglo II, que para mí ese sí ya fue papa. Los católicos o el catolicismo dice que Pedro fue el primer papa, pero eso no es necesariamente cierto, porque el primer líder de la iglesia después de Jesús, como lo vemos en Hechos 15, es Santiago el Menor, hermano de Jesús. ¿Verdad? Pedro no lleva las de liderazgo, aunque fue líder, fue uno de los líderes, era emisario, por supuesto, pero el líder de la congregación, el que juzgaba, por así decirlo, era Santiago el Menor, hermano del Señor. Y entonces a partir de Pedro se hace una sucesión que no es de papas, probablemente es de obispos, ¿verdad? Pero no es de papas. Los primeros 4 o 5 fueron judíos y el resto, pues, como ya vimos, no lo son. Pero ahora viene este señor que se llama Víctor I. Él es el último obispo del siglo II, asume en el 189 y está por 10 años. Y para mí este es el primer papa porque este señor es el primero que habla de excomulgar a los que no piensan como él. Él dice, si hay obispos en todo el imperio y en todas las iglesias, Roma tiene que tener alguna deferencia. Roma es la capital del imperio. Yo soy el obispo de Roma, yo tengo la autoridad, yo soy obispo de obispos. Y él se da a la tarea de decir, el que no piense así. ¿Se acuerdan de Policarpo? Policarpo había dicho que ellos iban a seguir celebrando, pues él declara en rebeldía a todo aquel que no hace lo que Roma dice. A todo aquel que no cambia el sábado al domingo, a todo aquel que no cambia la fecha pascual, a todo aquel que no come lo que ha dicho Eleuterio, a todo aquel que no se rige por el calendario solar. Los declara, y un siglo después, siglo y medio después, cuando la Iglesia Católica tiene la autoridad, los perseguirán políticamente. Es más, Roma empieza a perseguir desde el siglo III, porque ya tiene
alguna influencia. Pero en el siglo IV es cuando... Alguna vez vamos a ver esa historia, porque la historia del siglo III y el siglo IV tienen mucho que ver por qué hoy el Evangelio se ve como se ve. Y por eso estas clases de historia, porque nosotros queremos regresar a entenderlo como Jesús lo dijo. Esa es mi pasión. Y es necesario no solo ir al idioma griego, en el cual tenemos los manuscritos más antiguos, sino a la mentalidad, a la idiosincrasia y a la lingüística desde la cual se escribió. Y bueno, por eso el tema de la historia. Este hombre, desde Roma, decide quién puede y quién puede no ser salvo. Y dice, aquel que desobedece mi palabra, porque yo soy obispo de obispos, no alcanza la salvación. Y él es el primero que habla de excomunión, ¿verdad? Y por eso pues generó una serie de problemas. Lo que quiero aclarar es que es Roma y sus obispos, y no Pablo, que generan la visión que hoy el cristianismo, tanto católico como protestante, tiene de la Biblia. Nosotros necesitamos voltear a la escritura como una sola, de Génesis a Apocalipsis. Porque hoy en día la mayoría del cristianismo ve la Biblia como el antiguo, caduco, y el nuevo, lo que está. Se oyen frases como yo estoy en la gracia y no la ley, pero cuando vamos a estudiar qué quiere decir eso, no es lo que se entiende hoy. Yo quiero cerrar con la importancia de que si vamos a entender a Jesús, tenemos que pensar como pensaban, o tenemos que aprender a pensar lo que pensaban y lo que entendían las personas que lo oyeron. Y de eso se tratan estos estudios, y esa es la pasión que yo tengo. Así que a partir de hoy en 15 volveremos al estudio. Será muy especial para mí ya empezar en la carta a los Gálatas, que como no sé si lo mencioné, pero importante decir que cada carta no fue escrita pensando en una visión de toda la iglesia, sino fue pensando en la visión de cada iglesia. Eso es importante saberlo para entenderlo bien. Pero de hoy en 8 yo quiero invitarle, vamos a celebrar nuestro aniversario. No tendremos estudio, sino que vamos a celebrar nuestro aniversario con un evento especial aquí en el Facebook a las 6 de la tarde. Estará Juan Carlos Alvarado, mi señor padre, y Mónica, mi esposa, y yo. Tendremos un evento muy, muy bonito. Así que yo los bendigo, declaro que pido al Señor, perdón, que Él nos ilumine, que Él nos guíe y que nos lleve a su verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga.